Muy buenas, magiqueros, pokemaníacos, gente del mundo friki en general. Hoy tenemos vídeo nuevo en el canal, un vídeo análisis en el que vamos a hablar de el deck posiblemente de moda últimamente, Monoblue Hadas. En este caso, el análisis nos lo va a hacer, quién sino, un muy buen amigo, un profesional en esto de darle a las cartas y, como no, un profesional con el deck de las hadas, que es nuestro amigo Javier Ortega, por aquí. Hola magiqueros, Ahí lo ¿qué tal? tenemos. Vamos a ver qué tal le damos al deck, a ver cómo se ha quedado, el deck que tantas victorias me ha dado, que me gustaría que me diera muchas más, Qué grande. y a ver, analizar un poquito. Vamos a ver el análisis, vamos a hablar de los pairing que le son favorables y de los pairing con los que más sufre este deck. Y nada, darle mucho like, darle mucho cariño al vídeo, suscribiros al canal si no lo estáis ya. Así que, dentro vídeo. Bueno, ¿qué tal, Javier? Muy buenas, campeón. Pues nada, Javier nos va a hablar un poquito, como hemos dicho en la intro, del deck, de su deck, de su famoso Blue Hadas, que tan feliz le hace, tanta ilusión le hace y pues mira, nos va a echar una mano en el canal con este video análisis y aparte pues le vamos a cumplir uno de sus sueños que era pues dar a conocer lo que tanto gusto le da jugar en Eso Magic, es. en Pauper. Pues nada, por comentaros un poquillo el deck que yo tengo montado, que la verdad me hace mucha ilusión. Para empezar, lo más básico, qué cantidad de tierras lleva el deck, porcentaje y tal. Yo personalmente llevo 17 tierras, 17 islas. Hay muchas listas que llevan 18 tierras. No soy partidario de que no lo hagáis, pero siempre tener la posibilidad de meter una carta más, sin que se descurve todo el deck, es algo a tener en cuenta. ¿Por qué llevo 17 tierras? Precisamente por la carta, yo creo, más importante de la baraja a mi punto de vista, que es la Fairy Seer. La ¿Vale? puedes mostrar si quieres, ¿eh? La muestro. Puedes No mostrarla, sé si se verá desde ahí. enseñarla, sí, se ve perfectamente. Vale, os voy a comentar lo que hace. Es una carta que cuesta 1 de maná, ¿vale? Es tipo de criatura hada, que eso es muy importante. Y luego tiene volar y cuando entra al campo de batalla haces Scry 2. Es decir, miras las dos primeras cartas de la baraja, pones una arriba o abajo. O sea, pones la carta que quieras arriba o abajo del deck. Es un 1-1. ¿Y por qué es tan importante? Porque si yo comienzo con una mano inicial en la que tengo una única tierra, ¿vale? Y por poner un suponer, imagínate que yo salgo en segundo lugar. La posibilidad de ver hasta 4 cartas, la carta que robo en el turno inicial del segundo turno, que inicio yo, el segundo turno, imagínate que no es una tierra. Yo saco mi tierra inicial que he sacado de mi mano, saco la Fairy Seer, puedo ver otras 2 cartas, no son tierras, las pongo debajo. Llega mi siguiente turno, puedo ver otra carta más. Son 4 cartas. La probabilidad de que te salga una tierra en esas 4 cartas es muy alta, ¿vale? Por eso digo que llevo 17 tierras. Es algo... Sí. Con lo cual, recomiendas... Yo recomiendo llevar 17 tierras porque te da la opción de meter una carta extra, que ya veremos cuál es la que yo he elegido. Y quedarte esa mano inicial. Hombre, quedarte una mano inicial con una tierra, una única tierra y una Fairy Seer. Lo cual es muy importante porque en muchas ocasiones dirías, pues es una mano que tengo que hacer mulligan. En hadas no tienes que hacer mulligan, ¿vale? Con una única tierra funcionas. Más cartas importantes de coste 1 que podemos ver para el inicio de la partida. Quería seguir con todas las criaturas, pero voy a hacer un mix porque creo que hay cartas más importantes que otras criaturas. Por ejemplo, esta carta, que fue recomendación de Huerta, una carta que me ha dado mucha versatilidad, la veo muy buena, sobre todo para matchups en los que tengo cierta dificultad. Por ejemplo, yo me enfrento contra Gruul, que es un matchup que a mí personalmente me afecta mucho porque me cuesta batallarlo, por así decir. Si yo tengo una mano inicial en la que tengo esta carta, la voy a enseñar, que es un encantamiento. A ver. No sé si se verá. Vale, vamos por aquí. Es dominio del ataque expandible. Ahí lo tienes. Vale. Toma. Vale, esta carta es muy importante
¿Por qué? Vaya yo en primer lugar o en segundo lugar, ¿vale? Lo ideal siempre es salir en primer lugar, pero si vas en segundo lugar tampoco pasa nada. ¿Por qué? Porque el contrincante en una baraja Gruul lo más probable que haga en su primer turno va a ser encantar una tierra para conseguir mana adicional o jugar un árbol elf, ¿vale? Esta carta funciona muy bien contra el árbol elf, porque lo que hace es girar una criatura, esa criatura no se endereza a menos de que paguen 5 manas. Si tú le cortas el flujo de maná del árbol elf, que es lo que le endereza tierras, le fastidias toda la partida. O sea, no digo que tengas la partida ganada, porque al final hay muchos contratiempos y se tiene que ver la partida. Claro, es Gruul Ramp. Claro, es acaba Gruul Ramp. rampeando Sí, de cualquier... de una manera o de otra. Claro. Pero le fastidia mucho, ¿vale? Otras opciones que también veo muy viables, por ejemplo, estás jugando contra un Affinity. Un Affinity se basa en sacar muchos artefactos, ya sea tierras artefactos o artefactos puros, por así decir, y con eso abaratarse el coste de criaturas muy grandes que tienen afinidad por artefactos. ¿Por qué es muy buena? Si resulta que estoy jugando contra un Affinity que tiene únicamente 2 o 3 tierras y lo que tiene son artefactos en mesa y con eso se consigue abaratar un Mir, por ejemplo, si tú le giras esa criatura y tiene que pagar 5 manás para poder enderezarla, a lo mejor no tiene esos 5 manás, porque lo que ha hecho es abaratar gracias a los artefactos que tiene en mesa. Claro. Entonces, es una carta muy buena y versátil en muchas situaciones, ¿vale? Hay situaciones donde no es muy buena. Por ejemplo, estoy jugando contra un Mirror de hadas y tiene 2 hadas en mesa. Si yo le giro un hada y no tengo para bloquear la otra, me da igual girarte ese hada, porque al final me va a hacer ninjutsu, que es lo que os mostraré después, con el hada restante que le queda. Entonces, es un poco una carta muerta a mi parecer, ¿vale? Pero es muy útil en muchas situaciones. Vamos a pasar a la siguiente criatura, que va a ser esta, ¿vale? La voy a leer porque no me acuerdo del nombre. La anciana aleccionadora. Era lo que era el Brain Barrow antes, lo que pasa es que le han cambiado la skin, por así decir. Es una criatura de coste 1, un azul, tiene destello, cuando entra da -2 de ataque a una criatura, objetivo, y es un 1-2, ¿vale? Una criatura también muy importante del deck, sobre todo en matchups agro. Por ejemplo, si te enfrentas a una mono red, que tenemos aquí al rey de la mono red, Gracias. te enfrentas a una mono red, te saca un Goblin Tomb Raider, por ejemplo, o te saca un percusionista, te ataca. Que no quieres matar al percusionista porque le da una carta adicional, le haces -2 de ataque y no te pega. Un punto de daño en una mono red es muy importante, porque al final cualquier cantidad de vidas que te puedas ahorrar contra un matchup agro, es importante que te lo ahorres. Claro, es una carrera de daños y al final Claro. acaba ganándote porque Claro. tiene los recursos. Claro. Eso vale para muchas situaciones. Por ejemplo, tenemos yo lo llamo mono, no recuerdo muy bien cómo se llama, que tiene afinidad por artefactos, que cuando entra descartas una carta o robas una carta a menos de que no tenga cartas el enemigo en la mano, que es un 2-1. Sí. El familiar. El familiar, sí, el familiar. Si yo tengo por ejemplo, una Fairy Seer, que es un 1-1, y no he atacado con ella, y él me ataca con el mono porque quiere quitarme al hada, porque si a mí me quitan el hada no puedo hacer ninjutsu, o incluso yo ataco y él defiende con el mono, la anciana leccionadora, que hace -2 de ataque, es un cantrip que se come el mono. Porque le quita los 2 de ataque, tu criatura sobrevive y la otra muere, que Claro. es muy importante. Claro, ¿vale? le ganas al block con el Eso hada. es. Vale. Seguimos. Esto es un poco controversial, porque no lo lleva casi nadie, la verdad. Yo uso el Force Spike, no sé si la conoceréis, imagino que sí. Es una carta, un counterspell, que cuesta 1 de maná, y lo que hace es que contrarresta el hechizo objetivo a menos de que se pague 1 de maná adicional. ¿Por qué la llevo? Tengo que decir que en late es una carta muy mala. Es una carta que te puede jugar malas pasadas porque se te queda en la mano muerta. Pero en early es una carta muy potente. Sobre todo, por ejemplo, si vas en segundo lugar contra Gruul, para contrarrestar los encantamientos. Yo encanto una tierra, pago 1 más, se va al carajo. Contra Affinity tengo la afinidad por artefacto justa para pagar el maná justo, sacar mi Mir, el Mir se va al carajo. Y luego es muy buena en las luchas de contrarrestar hechizos. Es decir, yo me enfrento a una Tolarian Terror, o me enfrento a una Grixis Control,
o incluso un mirror de hadas, ¿vale? Y esa posibilidad de que tengan que pagar uno más por un simple maná puede ganarte la carrera de contrarrestar hechizos, ¿vale? Yo la veo muy versátil, la veo una muy buena carta, que muchas veces, en muchas ocasiones, me cambio por otras cartas del banquillo, ¿vale? Luego encima tienes, para ya terminar de ganar esa carrera hipotética, el snapback. O sea, ya Snapback. sería subirle en la pila un snapback, descartándote una carta que nos lo comentarás Sí. ahora, imagino. Sí. Eso ya sería el estoque de muerte para ganar ese turno. Bueno, tenemos también el Spell Pierce, que igual, para carreras de contrarrestar, para contrarrestar encantamientos, para contrarrestar artefactos, funciona muy bien. Por ejemplo, contra una... Yo sé que hablo mucho de la Gruul, pero es que la tengo... Te ha hecho mucho daño. Me ha hecho mucho daño, Sí. Pero, por ejemplo, en ese matchup no es muy buena porque solo te permite contrarrestar los encantamientos que entran al campo de batalla. ¿Qué pasa? Puedes contrarrestar una Hidra, si la utiliza para encantar, lo cual es potente. Pero la mayoría de las cartas son criaturas. Entonces, yo, por ejemplo, en ese matchup me lo suelo sacar. Y metes a null. Y meto a imagino. null, claro, y meto a null. Lógico. Como criaturas, para terminar las de coste 1, tenemos la hada... A ver cómo se llama. La Miscreant. La Miscreant, la hada malhechora. La hada malhechora es un 1-1, no es una carta excesivamente potente, pero te sirve como motor de robo. Porque cuando entra una carta... Cuando tú juegas esa carta, si hay otra con el mismo nombre en el campo de batalla, robas una carta. Pero lo más importante es que te permite activar el ninjutsu. Claro. ¿Vale? Porque vuela. Te permite tanto activar el ninjutsu como cuenta como hada para la Spell Stutter, que es muy importante. La Spell Stutter, otra de las cartas icónicas de la baraja, ¿vale? Que contrarresta según el número de hadas que tienes en el campo de batalla. ¿Por qué es tan buena en este mazo? Lo primero, porque juegas hadas. Y lo segundo, porque tienes mucha capacidad de devolvértela a la mano. Claro, y el destello. El destello, claro, si no, no tendría sentido. El destello es vital. Pero yo juego, por ejemplo, con 4 snaps y 2 snapbacks. Eso me permite, en un momento dado, devolverle una criatura al enemigo a la mano, una criatura que me esté molestando, o devolver mi propia Spell Stutter para volver a contrarrestar. Es decir, llevo 4 Spell Stutter que cuentan como 4 counters, más 4 snaps, por lo que serían 8 counters, más 2 snapbacks. Claro. En este caso, el snap me saldría gratuito, porque tú lo juegas y una vez que está jugado te endereza 2 tierras, pero el snapback también sale gratuito, porque puedes exiliar una carta de la mano para jugarla gratis, ¿vale? Las dos hacen lo mismo, devuelven la criatura objetivo a la mano de su propietario, ¿vale? Pues seguimos con los ninjas, que es el core de la baraja junto a las hadas. Nosotros se llama Mono Blue Fairies, pero una parte vital de la baraja son los ninjas. ¿Por qué? Lo primero, porque es lo que más daño hace, porque va a ser nuestro motor de daño, pero además va a ser nuestro motor de robo, ¿vale? ¿Qué hacen los ninjas? Los ninjas tienen un coste de maná bastante elevado, ¿vale? Es decir, por ejemplo, tenemos el Moon Circuit Hacker, que cuesta 2 de maná, y luego tenemos el Ninja of the Deep Powers, que cuesta 4 manás, ¿vale? ¿Qué especialidad tienen? ¿Qué cosa especial tienen? Tienen la habilidad de ninjutsu. La habilidad de ninjutsu dice: cuando una criatura atacante no bloqueada, eso es muy importante, no bloqueada, procede a hacer el ataque y no es bloqueada, tú puedes utilizar la habilidad de ninjutsu, que por un coste de mana reducido intercambias el ninja de tu mano con la carta del campo de batalla. Esto es muy importante porque nos da más recurrencia, por ejemplo, a la Spell Stutter. Tú atacas con la Spell Stutter, ya has contrarrestado algo anteriormente, atacas, no es bloqueada porque vuela, normalmente no tienes mucha dificultad en ese aspecto. Vuela, atacas, te la devuelves a la mano y tienes otro counter, ¿vale? Juegas la Miscreant, ya tenías 2 en el campo de batalla, atacas con una, te la devuelves a la mano, tienes otra carta más para robar, ¿vale? Y pega al ninja y robas. Pega al ninja y robas. Atacas con la anciana leccionadora, que ha hecho su -2 de ataque anteriormente. Te la devuelves a la mano, la puedes volver a jugar, ¿vale? Situación que me ha ocurrido muchas veces. Yo ataco, por ejemplo, con una anciana leccionadora y ataco con una Spell Stutter.
¿vale? Y el otro tiene una criatura voladora. Es decir, un familiar, por ejemplo. Me van a bloquear al Spell Stutter, porque es lo que más daño le hace. Porque yo me la voy a devolver a la mano y voy a seguir contrarrestando cosas. ¿Qué puedes hacer? Jugar, tú atacas, te bloquean a la Spell Stutter, tienes la anciana leccionadora sin bloquear, intercambias por el ninja a la anciana leccionadora y con un maná únicamente que te queda, lo juegas y vuelves a darle menos 2 de ataque a una criatura. Es decir, todas tus criaturas sobreviven y tú tienes un 2×1, ¿vale? Lo dicho, los ninjas son vitales para la baraja porque robas. Tenemos el que robas y descartas una vez que ya ha entrado, es decir, la primera vez que entra, si has ido otra vez en Jutsu, solo robas, y a partir de entonces robas y descartas, y el otro que roba siempre, ¿vale? Yo llevo 4 y 3. Anteriormente llevaba 4 y 4. Llevaba 4 de los pequeñitos y 4 de los grandes. Es lo que te iba a preguntar, Javi, sí, Sí. sí, porque veo que llevas 3 copias y las listas oficiales llevan 4. Yo llevo 3 porque me he dado cuenta de que en muchas situaciones es más versátil y más útil el que te cuesta un único maná hacer ninjutsu, es decir, el pequeñito. Tiene uno menos de defensa, pero al final te enfrentas a una monorred y la monorred te va a hacer mínimo 3 daños. Se lo va a cargar igual, tenga uno de defensa o tenga 2. Sí que es cierto que hay situaciones en las que es desfavorable, por ejemplo, te enfrentas a una Grixis que tiene el hechizo doble, que es azul y rojo, que hace un punto de daño a una criatura y otro punto de daño a otra criatura. Ahí, por ejemplo, sí que es desfavorable, pero el hecho de que te cueste un único maná y que sigas teniendo maná abierto es muy importante en Hadas. Muy importante. Porque siempre quieres tener maná abierto. Sí, para el Spell Pierce, para el Force Spike. Eso es. Pasamos al Counter Spell, ¿vale? Que no tiene mucho que decir. Es un hechizo que contrarresta todo. Es muy importante. Y yo recomiendo siempre jugarlo, siempre que se pueda, con un backup. Es decir, jugarlo con un mana abierto. Yo tengo 3 manás, juego un Counter Spell, me dejo un Spell Pierce en la mano. Tengo un backup, por si me lo intentan contrarrestar. Me dejo un Force Spike en la mano, tengo un backup, ¿vale? Luego tenemos el Of One Mind, que hace una gran sinergia con este mazo. ¿Por qué? Porque cuesta 3 manás, pero si tienes un humano y un no humano, cuesta 2 manás menos. Es decir, te costaría un maná. Aquí tenemos las hadas, que no son humanos, y los ninjas, que son humanos, ¿vale? Es otro motor de robot, permite robar 2 cartas, es una carta muy buena, es un conjuro, por desgracia, ojalá fuera un instantáneo. Y ya para terminar, la carta que yo, por ejemplo, cambié, que os dije al principio del vídeo, mira, yo me he quitado una tierra para poder meterme una carta más. La carta que yo me metí fue el Azure Fleet Admiral. No sé si es que en inglés. Sí, el almirante. El almirante. Es una carta muy buena porque tiene 3 de culo, tiene 3 de ataque. Todo lo demás en la baraja que tenemos tiene 2 de ataque. Es lo único que tiene 3 de ataque. Es situacional, entiendo. Es situacional. Y ganas el monarca, ¿vale? Si tienes suficiente campo de batalla como para que no lleguen a atacarte, en el monarca te da la partida. Ganas la partida porque cuantas más cartas tienes, más soluciones tienes a los problemas, te conviertes de manera instantánea en una máquina resolutiva de problemas, tanto para contrarrestar, para devolver a la mano, para intercambiar por ninjas, para lo que necesites. Es una muy buena carta. También es muy buena en matchups en los que te encuentras a criaturas muy grandes con arrollar. Por ejemplo, vuelvo a hablar de la Gruul, perdonadme. ¿Por qué? Porque al final hay una carrera de daños que normalmente tú no puedes ganar. Porque te sacan unas criaturas muy grandes, con alcance, que no te permiten pasar más allá. Esta criatura, si a ti te hacen daño de combate y ellos se convierten en el monarca, se vuelve imbloqueable. Entonces te permite seguir atacando, seguir intercambiándola por ninjas, seguir haciendo tu juego para llegar a ese punto final en el que consigas la victoria, ¿vale? Eso sería el mazo. Ese sería mi mazo. Correcto. Que al final esto es libre de opiniones y muy abierto, es muy subjetivo. Espero que os guste, lo principal.
Y ahora vamos a hablar del sideboard, del side deck, ¿vale? Nada, esto va a ser muy breve. Tenemos, por ejemplo, las Relic of Progenitus. Lo dicho, para la Tolarian. Remover cementerio. Remover cementerio. Remover cementerio. Vital. Tener por lo menos 2. Hay gente que opina, como por ejemplo Huerta, que la Tormod Script es mejor porque cuesta 0 de maná. Tengo que decir que estoy en proceso de valorar y de hacer una prueba real de cuál de las dos es mejor. Ahora mismo, a día de hoy, a mí me gusta la reliquia. Y todo por mi culpa. Yo no te quiero, yo no te quiero quitar la idea de la Siempre son Progenitus. bienvenidas nuevas opiniones y ideas frescas. Sí. Pero es que sabes que como cocino yo también, que soy Sí. muy cabezón. Sí. Luego tenemos el Hydroblast. Se pueden llevar 4. Si estás en una localidad, por ejemplo, que todo el mundo juega rojo, que sabes que te hace mucho daño, podrías incluso jugar 6. Hay gente que juega 2 Blue Blast y 2 Hydroblast, por si utilizan algún tipo de remueve una carta y todas las cartas con el mismo nombre de la baraja, ¿vale? Yo, como no me he enfrentado a esa situación, me pongo las 4 iguales porque me da un poco del top. Vale, pues la siguiente sería el Steel Sabotage, una carta realmente situacional porque solo se juega contra X decks, pero contra esos decks les haces un Cristo. Por ejemplo, bueno, lo primero que hace la carta, contrarrestas un hechizo de artefacto o devuelves un artefacto a la mano de su propietario. No te dice que no sea tierra, lo cual es muy importante. ¿Por qué? Yo estoy jugando contra una Affinity, por ejemplo, que muchas de sus tierras entran giradas. A mí me juega turno 1 tierra girada y yo tengo el Steel Sabotage en mano. Tengo dos opciones: o guardármelo para contrarrestar alguno de los artefactos que vaya a jugar, que todo lo que tiene son artefactos, o devolverle esa tierra a la mano y esa persona ha perdido un turno. Ganas un tempo muy importante. O esperarte y cuando enderecen su turno y quiera bajar otra tierra, devolverle la que entra enderezada o entra girada. Sí. Al final, contrarrestes el hechizo de artefacto o devuelvas un artefacto a la mano, le haces un Cristo por los dos lados, la verdad. Luego tienes a Null, que te vale tanto para la Affinity, por ejemplo, como para la Gruul, porque contrarresta encantamientos y artefactos, ¿vale? Estas dos cartas, podéis preguntar: Javi, ¿por qué carta la cambiarías cuando haces el cambio entre fases de partidas? Pues mira, por ejemplo, yo el Spell Pierce, el Force Spike, es una carta que me parece muy buena, pero que cuando tengo muy claro que tengo un contrarrestar específico para una baraja, me merece la pena meterme, por ejemplo, un Steel Sabotage o una Null que el Force Spike, que al final, a lo largo de la partida, es más... ¿Se ha acordado? Es más flojillo, por así decir. El Boomerang. ¿Por qué llevo el Boomerang? Y vuelvo a lo mismo, porque odio la Gruul. Y la Gruul se encanta las tierras, ¿vale? El Boomerang tiene la peculiaridad de que no te especifica que no tenga que ser una tierra lo que se devuelve a la mano. Por lo cual, se plantan todos los encantamientos en la tierra, 2 o 3 encantamientos, se lo devuelves a la mano y se ha quedado sin partida. Porque no le llega el maná para jugar su pichardo que tiene de 7 de maná, no luego, le llega. Luego estoy yo, que estoy enfermo y llevo 2 boomerang de mine. Esa es otra. Esa es otra. Sí. ¿Por qué lo cambiarías? Pues por ejemplo, fácilmente por un Spell Pierce, lo puedes cambiar por uno de los snapbacks. Tienes muchas opciones, ¿vale? El Echo in Truth. El Echo in Truth devuelve todas las criaturas todos los permanentes que no sean tierra, si no me confundo. Eso es, todos los permanentes que no sean tierra con el mismo nombre a la mano de su propietario. Es muy buena, por ejemplo, contra una White Winnie, que te juega muchos pajarillos y se lo puedes devolver a la mano sin ningún tipo de problema. Te saca los 4 pájaros, se piensa que tiene el campo montado y le dices: mira, no, te has quedado sin nada. Pero también es muy buena contra la Tolarian Terror, que juegan los Murmuring Mystic. El Murmuring Mystic, cada vez que juegan un instantáneo o un conjuro, crean un pájaro. Va a llegar un punto en el que tú necesites pasar con tus bichos voladores para poder conectar y hacer ninjutsu y a empezar a hacer daño. Si tienes 20 pájaros delante, es imposible conectar. El Echo in Truth te permite quitarte todo eso del medio, por lo menos durante un turno. Lo cual puede ser crucial a la hora de... Te entran 2 de daño, robo una carta extra, esa carta me puede dar la partida, ¿vale? Y ya para terminar,
esto es un poco controversial. Yo llevo el foil, llevo una carta que se llama foil, cuesta 4 de manás, contrarresta el hechizo objetivo, pero tiene la peculiaridad de que si exilias una isla y una carta azul, la puedes jugar gratis. ¿Para qué la llevo? La llevo principalmente para ahora que se está poniendo de moda la High Tide, ¿vale? La High Tide te gira todas las tierras, no te permite jugar, tiene respuesta para casi todo, pero tienden a confiarse. Cuando ven que tienen la partida ganada, que te han girado las tierras, suelen pensar que la partida es suya y es el momento de jugar el foil, que lo puedes jugar gratis. Gratis entre comillas, porque te cuesta 2 cartas de la mano, pero no necesitas mana para jugarla. Entonces, es un recurso sorpresa que suele funcionar muy bien contra la High Tide. Y con esto terminamos el show del deck, ¿vale? Yo creo que está bastante afinado. Estoy abierto a propuestas. Y os dejaremos la decklist en la página. Sí, en la descripción del vídeo. En la descripción del vídeo, para que podáis verlo, para que le echéis un ojo, para que hagáis comentarios de qué os gusta más, qué os gusta menos, y siempre se aceptan sugerencias, ¿vale? Y nada, que... Pues muchas gracias, Javi. Para nosotros es un placer haberte tenido aquí. Eres amigo, eres una maravillísima persona. Y pues nada, haremos más colaboraciones contigo, de seguro, y nos seguiremos viendo por aquí. Cuando queráis. Muchísimas gracias. Ya sabéis, magiqueros, pokémoníacos, si os ha gustado este vídeo, para más vídeos como este, dar like y suscribiros al canal si no lo estáis ya.